Gracias por conectarse. Si están listos, listas, vamos a empezar. Qué gusto tenerles conectados a tiempo. Gracias por esa gentileza de separar este espacio para que podamos tener un diálogo alrededor de un tema que es increíblemente importante y es nuestros hijos, su sexualidad, su cuerpo, su mente, su desarrollo. Y en este ámbito tan delicado que podamos siempre hacer lo necesario. No importa que estén un poco más grandes, a veces nos puede dar la impresión de que ya están grandes y pueden tomar buenas decisiones y Dios permita y bendiga que así sea. Trabajamos y les enseñamos tanto en casa como en el colegio, haciendo todo lo necesario y posible para que así sea. Sin embargo, no significa que no nos necesitan. No significa que no haya muchas cosas aún que debamos responsable y amorosamente transmitirles, enseñarles, permitir que se vaya formando en sus vidas desde nuestro ejemplo y nuestras palabras. Quiero pedirles que me acompañen mientras siguen algunos ingresando. Bienvenidos, buenas noches, y colocando los datos de sus hijos en el chat, que me permitan arrancar este tiempo con una oración para poner todo, como siempre, en las manos de nuestro buen Dios. Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias por el esfuerzo, el trabajo, el empeño, gracias por la lucha, gracias por las tareas difíciles y las fáciles que son parte de nuestra vida, Señor. Todas ellas te pedimos que nos lleven siempre en dos direcciones, Señor. La primera, honrarte a ti. Y la segunda, cuidar adecuadamente a nuestra familia. Te pedimos, Señor, en esta noche que desde tu sabiduría nos hables, nos guíes, nos exhortes, nos alientes, nos corrijas, Señor, para que podamos, como padres y madres, ser los primeros en apreciar, tomar tu palabra, entenderla y ponerla en práctica para que nuestros hijos puedan cuidar un ámbito, nosotros también, Señor, te lo pedimos, tan importante como el de su sexualidad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que podemos confiar en ti en estos temas, así como en cualquier otro, porque siempre en tu bondad la mayor sabiduría proviene de tu boca y a nosotros llega, Señor, y es de bendición. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarme en esa oración. Y estamos entonces frente a este lindo desafío de avanzar en esta temática sobre la sexualidad de nuestros hijos. Un desafío maravilloso, pero valga, un desafío. Así es que esta noche algunos de nuestros objetivos van a ser, yo sé que el tema es súper amplio, pero van a ser trabajar en reforzar, renovar, volver a tener pendientes a la mano esos elementos, esas instrucciones, esos principios bíblicos que nos van a ayudar a formar adecuadamente en nuestros hijos, así sean ya grandes, ciertas revisiones con respecto a sus cuerpos, su desarrollo, su identidad, su sexualidad, los límites que debe haber en esto, la pureza que esperamos que siempre guarde sus mentes y corazones, y cómo cuidarse en un medio que está lleno de información digital que no necesariamente es saludable para su formación en cuanto a sexualidad y trabajar desde ahí en su formación emocional, en su capacidad de ir tomando buenas y saludables decisiones. ¿Y desde dónde partimos? Desde la cosmovisión bíblica, desde los principios que Cristo nos da. Sé que quizás alguno de ustedes no sea creyente, diga David, pero ¿por qué tenemos que partir desde ahí? Hay mucha sabiduría humana buena. Estoy en acuerdo. Hay una, gracias al Señor, una buena cantidad de sabiduría humana que puede ser buena con respecto a muchos temas. Quizás algunos sí en cuanto a sexualidad, pero cuando hablamos de este tema tan pervertido por la facilidad humana del pecado, tenemos que volver a lo fundamental. Y estos son los principios bíblicos. Es importante entonces, queridos padres y madres, entender, como les decía a los grupos la semana pasada, nada más como un principio general. Estamos viendo algo diferente a lo que vimos la semana pasada con los otros grupos, que la sexualidad es algo no solo físico, no solo biológico. Yo siempre les animo a pensar, si la sexualidad fuera algo solo físico, no sería un problema un abuso sexual. No sería dolorosa una violación porque podríamos simplemente decir, ¿sabes qué? Fue algo físico. David, pero ¿cómo haces esa comparación? Pues bueno, más de uno de nosotros tristemente ha tenido quizás una pelea física con alguien, te golpearon, golpeaste, y claro, ese rato experimentaste dolor, te quedó un moretón, pero con el tiempo desapareció y ya hasta luego te acuerdas de eso como un mal momento. Es obvio que jamás podríamos poner una violencia sexual, un abuso sexual, un maltrato sexual de cualquier índole solo en esa categoría simple de algo físico que con el tiempo se va a olvidar. Quienes lamentablemente habremos pasado alguna vez por un tipo de violencia o abuso sexual,
podremos decir con certeza que tiene implicaciones muy profundas. Tiene implicaciones no solo malas, no solo en cuanto al trauma y la delicadeza, sino tiene implicaciones muy positivas en cuanto a la teología que esto implica, es decir, entender por qué y cómo Dios nos creó con una sexualidad que refleja también parte de la esencia con la que Él nos hizo a su imagen y semejanza. La sexualidad es algo profundamente espiritual. Es algo formativo, es algo relacional, no es jamás será solo algo físico. Por eso tenemos que entender lo que la Biblia nos dice. Gracias por esos saludos muy gentiles. Ah, que nuestra obligación, no solo como cristianos, me atrevo a decir como padres, es tener cuidado de no permitir que nuestra mente, nuestra cosmovisión con respecto a ningún tema, pero más aún con respecto a la sexualidad, se amolden al mundo actual. Menos aún al mundo actual, porque lamentablemente cuando hablamos de la percepción y cosmovisión de la sexualidad, el mundo actual está súper perdido. Si eres papá o mamá, sabes de lo que te estoy hablando. Sabes que podríamos usar el argumento de ve, ya cada uno haga con su sexualidad lo que quiera, métase con quien quiera mientras no le haga daño a nadie, hasta que tú te pones a pensar en, ¿y eso qué significa para mi hijo, mi hija? ¿Cómo esto puede afectarle? ¿Qué daño pueden hacerle? ¿Cuáles son los pros y los contras de una sexualidad desordenada en su propia vida que está en formación y merece cuidado y respeto mucho más profundo que la de un adulto? No porque el adulto no lo merezca, sino porque al ser chicos, niños, niñas, adolescentes, no tienen las capacidades para entender todavía todos los ámbitos, todas las implicaciones y afectaciones que el desarrollo de la sexualidad en sus máximas versiones, ya la desnudez, la intimidad coito sexual, la exposición de sus cuerpos a otros o incluso el lenguaje sexualizado puede tener en sus mentes y corazones. Quisiera entonces que trabajemos sobre eso esta noche y vamos a ir desarrollando esta idea porque saben que algo interesante, no sé a cuántos de ustedes les gustan esos especiales de comedia, a mí me dan ganas de ver de vez en cuando, a veces en Netflix, en YouTube uno se topa con esta gente que es comediante, algunos muy buenos, y veía una, no me gustó, realmente no duré mucho tiempo viéndola porque no me pareció muy buena. Pero esta comediante, independientemente que fuera hombre o mujer, simplemente no era de mi agrado. Empecé a verla, pero me llamó la atención el inicio, porque ella durante el inicio de su show empezó a abordar el tema de la sexualidad y las primeras experiencias sexuales y cuánto pesó no haber llegado a esas primeras experiencias sexuales de intimidad, de acercamiento, desnudez, de contacto, sin mucha información. Y esta comediante decía, a ver, público, ¿cuántos de ustedes recibieron la charla, ¿no? La conversación sobre sexo con sus papás, sobre sexualidad con sus papás? Y claro, empezaron a levantar las manos, algunos ahí decían, a mí mi papá, mi mamá sí me hablaron, otros decían, no, ni nadie. Y ella señaló a una señora en una de las pilas y le dijo, oye, ¿cómo fue? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que tu papá o tu mamá te hablaron de sexo? Y esta mujer le dio una respuesta muy bonita. Le dijo, ¿sabe qué? Cuando yo tenía 9 años, mi mamá preparó una canasta, pusimos comida ahí, me llevó a una parte del jardín de nuestra casa, que gracias a Dios tenía espacio, gracias a Dios lo agrego yo, que tenía espacio, armamos un picnic ahí, decía la mujer, y mi mamá, muy tierna, amorosa, naturalmente, en medio de ese momento bonito de un picnic, empezó a hablarme sobre sexualidad, sobre mi cuerpo, sobre su cuerpo, el cuerpo de papá, de mis hermanos, cómo funcionaba y demás. Y fue sorprendente para mí porque obviamente estás en momentos muy espontáneos cuando un comediante tiene que arriesgarse a interactuar con el público. Y esta comediante notabas que se conmovió. Notabas en su rostro que por más de que trataba de, obviamente, reírse de aquello de alguna forma, tuvo que hacer una pausa conmovida y le dijo, oye, eso es lo más hermoso que he escuchado. Y claro, enseguida continuó con los chistes y la gente se rió un poco de eso porque la mayoría de los otros presentes mencionaban que no tuvieron o una buena conversación con sus padres, o fue corta o escueta, o fue muy confusa, o literalmente nunca existió acerca de su sexualidad. Y debo decir que en mi investigación, como siempre, preparándome para estos tiempos con ustedes, eh, muchas encuestas todavía siguen revelando que muchos padres no hablaron a tiempo, tuvieron una conversación, dejaron muchos temas sueltos en las conversaciones que debieron haber tenido con sus hijos sobre sexo y sexualidad.
Y lamentablemente lo que tenemos que entender es que uno puede decir, no, es que ve, mi hijo ya es grande, mi hija ya es grande, es que se me hace un poco incómodo, entra al baño, se encierra, pues yo no sé si asumir que está, no sé, masturbándose, curioseando su cuerpo, le he visto ahí en su cuarto, a veces entro y ahí como que se asusta, y se sorprende y cambia de página en el celular o alguna cosa y yo sé que algo medio bandido está viendo, entonces no sé qué hacer, lo abordo, no lo abordo. Quiero que entiendas, querido papá, mamá, que como padres de esta comunidad Montevelo tenemos que tener la conciencia de que si nosotros no propiciamos, no abrimos, no provocamos las conversaciones adecuadas, no una, no dos, frecuentemente con nuestros hijos, tantas veces como sean necesarias, como tu instinto de papá, como tu instinto de mamá te diga que hay que tenerlas con nuestros hijos alrededor del tema de la sexualidad, cuando las conversaciones se convierten en algo muy vago, muy genérico, muy general, muy apresurado, muy te respondo rápido en el auto, en una conversación incómoda, dejas el mensaje explícito de, ¿sabes qué, hijo? No me siento muy cómodo hablando con esto, así es que por Dios, mejor no me preguntarás mucho, no me volverás a preguntar sobre esto porque me pone incómodo. Am, pero lamentablemente tenemos que entender que si nuestros hijos no están recibiendo respuestas adecuadas y guía adecuada sobre su sexualidad de nosotros, los padres van a recibirla de Internet. Eso es súper sencillo hoy en día, de redes sociales, eso es sencillo y peligrosísimo, de sus compañeros, que obviamente tienen sus propias curiosidades, sus propias inclinaciones, sus propias versiones de alguien que les enseñó, ¿no? O peor todavía, de cosas más desagradables o dañinas como pornografía o la cultura general musical actual que vemos con este plagado medio musical, sobre todo en estilos musicales populares como el reggaetón, que tienen esta hipersexualización presente todo el tiempo. Una verdad aquí que quiero animarles a pensar es que una conversación con tu hijo o con tu hija, aunque sea incómoda, aunque sea realmente incómoda, es mejor que una formación silenciosa que tú no estás notando proveniente de la cultura de Internet y redes sociales. Esta gente que está detrás de las redes sociales está completamente dispuesta a formar a tu hijo, a tu hija, a meter ideas, ideologías, cosmovisiones en su cabeza sin pedirte permiso, sin pedirle permiso y sin que le importe en absoluto. No hay nadie que ame a tu hijo o a tu hija como lo haces tú. Y por lo tanto, tú eres la única persona que realmente tiene la posibilidad genuina y real de tener conversaciones con tu hijo o tu hija que realmente le demuestren amor. Nadie más lo va a hacer. Filipenses capítulo 4, versos 5 al 7, nos recuerda que cuando tenemos preocupaciones, incomodidades, dudas, angustias sobre cómo manejar algo, nosotros podemos acudir a Él. Este texto dice que todo el mundo vea que ustedes son considerados en todo lo que hacen. Y si lo vamos a hacer con otros, seámoslo con nuestros hijos. Seamos considerados con ellas en términos de las necesidades que tienen. Y hablar sobre su sexualidad es una de ellas, por más incómodo que resulte. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Si te preocupan los temas de sexualidad de tu hijo o hija, ve, creo que está viendo pornografía, creo que ya anda con la novia o el novio haciendo cosas que van más allá de lo que simplemente son manitas sudadas y abracitos y besitos de pico. Si es que veo que mi hijo o mi hija tiene inquietudes con respecto a su sexualidad y están afectando su identidad, lo primero que puedes hacer antes de desesperarte es ir a Dios y presentar delante de Él tu carga, tu petición, tu oración por tu hijo o tu hija y pedir sabiduría. En cambio, dice, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si permite que algo se note, si permite que algo aparezca, si permite Dios que tú te des cuenta, que percibas que tu hijo pasa mucho tiempo en el baño, que está cerrando la puerta o que se asusta cuando abres la puerta de golpe y tiene la tendencia a ocultar, a apagar la tele, a cambiar el videojuego, a cambiar de pantalla, hazle caso al instinto que Dios te dio. Y agradécele a Dios que te está mostrando cosas donde necesitas sentarte con él o con ella a hablar en serio. No importa si tienen 15, 16, 17 o 18 ya, mientras vivan contigo, y de hecho toda la vida, pero por lo menos mientras vivan contigo, tienes la obligación y el derecho
de acercarte amorosamente y hacer las preguntas necesarias y plantear las respuestas saludables para que tu hijo o tu hija pueda recibir de ti la guía, aunque ese rato te diga, ay, pa, qué feo, qué incómodo, que se quede con la información que tú le das, que se quede con la versión amorosa que tú provees. Ah, Dios supera esa comodidad, esa tranquilidad, esa paz que podemos encontrar en su presencia, supera todo lo que podemos entender y cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos y los de nuestros hijos si se lo pedimos. Muchos padres, yo lo sé, porque lo he conversado y tenemos que ser honestos y espero que esta sea una noche de honestidad porque vamos a escribir un par de cosas en el chat en un momento. Seamos honestos, todavía sienten vergüenza, miedo e incomodidad al hablar de sexualidad con sus hijos y a veces mientras más grandes se vuelven, ya les salen pelos por todas partes, ya tienen menstruación, ya han tenido sueños húmedos, ya les has descubierto cosas raras en su teléfono, un poco de pornografía, más incómoda, sí, yo lo sé, más incómoda se vuelve la conversación. Pero Dios nos llama a discipular a nuestros hijos, no solo en las áreas cómodas, sino en particular y en especial en aquellas que son incómodas, porque en esas incómodas es donde corremos el riesgo de callar y que el mundo hable y les diga cosas a nuestros hijos que jamás hubiéramos querido que ellos escuchen. No porque queremos que ignoren, sino porque no hubiéramos querido que escuchen esa versión distorsionada. Nuestros hijos necesitan que nosotros como padres seamos quienes disipulemos su vida y les guiemos en términos integrales, no solo su espíritu, sus relaciones, sus emociones, su intelecto, sino también su cuerpo, su mente, lo que están ellos absorbiendo y fomentando, formando y haciendo parte de su ser. Antes de hablar con tu hijo sobre sexualidad, con tu hija sobre sexualidad, algo sí que te animo a pensar es, ¿qué te impide? ¿Qué te impide conversar con tu hijo o tu hija? Cuando quizás lamentablemente algunas de esas conversaciones te resultan incómodas por ti, no tanto por él o por ella, sino por ti. Quizás lamentablemente debas reconocer que hay heridas, que hay ideas, que hay percepciones que has tenido con respecto a la sexualidad que quedaron marcadas de una forma no saludable en tu vida porque lamentablemente alguien te afectó en un cierto momento de tu desarrollo. Y si eso fue así, antes de ahondar y profundizar en las conversaciones necesarias con tu hija sobre sexualidad, ve delante de Dios, busca el apoyo que sea necesario con alguien sabio y coherente, un terapista, un pastor, alguien que pueda guiarte desde la sabiduría de Dios. Y ten compasión contigo mismo y darte la oportunidad de que Dios sane aquello que en tu propia sexualidad se vio distorsionado, quizás sí por un abuso, por una violencia, por un trauma, pero que lamentablemente hoy en día, por una mala información, por Ay, en la desinformación, escuela, por favor. por información basura que llegó a tu mente y se quedó ahí atorada y que lamentablemente afecta la forma en la que hoy quieres y puedes hablar y formar a tu hijo o a tu hija sobre su propia sexualidad. ¿Por qué? Porque esta conversación con tu hijo o tu hija debe comenzar temprano. No puedes esperar a que tenga 15 o 16 para recién hablar. Es probable que, como dice el chiste, para cuando tengan 12 o 13 años en la situación actual, tú te acerques recién a decirle, hijo, tenemos que tener la charla sobre sexo y tu hijo te diga, como en ese chiste un poco malo, sí, papá, claro, ¿qué quieres saber? Porque lamentablemente la cantidad de información a la que están expuestos probablemente te da de largo a ti y a mí pronto, si es que nosotros no somos los primeros en intervenir, pero no significa que porque tú dices, no, David, yo por eso hablé con mi hijo, no, cuando ya tenía 5 o 6, yo ya hablé con él, ya cuando tenía 8, yo hablé con él o con ella sobre la sexualidad y quedó todo claro. No puede ser la charla, tiene que ser una conversación continua, progresiva, que le lleve a saber de nosotros que su cuerpo, su sexualidad, tiene un propósito, que Dios creó a hombre y a mujer con un diseño divino y una razón, y que su cuerpo tiene dignidad, que su propósito en esta vida incluye ser respetuosos con su propio cuerpo y el de los demás, y tener una sexualidad que cumpla también un propósito dentro de lo que Dios ha planteado y permitido. Ah, ¿cómo se hablaba en tu casa? Quisiera que lo abramos. Voy a ponerlo literalmente para que lo escriban rapidito. ¿Cómo se hablaba en tu casa sobre sexualidad cuando tú eras chico o chica? Am, Cuando eras adolescente, cuando estabas en la edad de tu hijo, de tu hija, la edad que tiene él o ella ahora. ¿Podrían escribirlo en el chat? ¿Qué les parece un momento de honestidad entre padres?
quizás ni alcancen a ver tu nombre, no te preocupes, pero pueden escribirlo. ¿Cómo se hablaba de sexo en mi casa cuando yo era adolescente? ¿Qué me hubiera gustado recibir de mis padres en ese tema? Wow, gracias por esa honestidad. Alguien está poniendo ahí, no se hablaba. ¿Qué temores tengo al hablar con mi hijo, con mi hija? Hablemoslo un poco. No se hablaba, nunca se hablaba. Dice alguien, gracias por esa honestidad. Alguien más dice, no, tampoco, en la mía tampoco se hablaba, no era algo que ocurría, no había esta apertura de sentarse y hablarlo, dice alguien más. No teníamos la confianza, eran temas tabú. ¿Qué más dicen? Se hablaba con respeto y dedicando un tiempo especial a ello. ¡Qué lindo! Bien, alguien nos da esperanza, ¿no es cierto? No todo está perdido. No se hablaba, no se hablaba. Wow. Mi papi es ginecólogo y nunca hablamos. Wow, gracias por eso. Sin la intención de juzgar, no es lo que estamos haciendo. Pero si nosotros, gracias, somos honestos con este tipo de preguntas, muchas de ellas no fueron respondidas de manera completa. Es un tabú, era un tabú, un misterio. Fui madre soltera, quizás producto de que, perdón, me disculpo, como he conversado con muchas madres y padres solteros, de cosas que ignoré o descuidé porque tuve la información a media, se hablaba con pinza, pero bueno, sí se hablaba, dice alguien, chévere. Ahora, si tú viviste eso, nunca hablé con nadie sobre el tema, no de una forma abierta, nunca tuve a alguien que se preocupara por mí, dicen en otro, de manera clara para hablarme, nunca me hablaron con detalle, solo con historias de abejitas y conejitos, gracias. Obviamente las analogías no son malas si es que vas a hablar con un niño de 5 o 6 años para que sea algo dulce y tierno y bonito como debe ser la conversación sobre la sexualidad. Alguien dice, gracias a Dios, sí, en mi casa sí se hablaba, gracias por eso. Am, Algo me mencionaban en el colegio porque en mi casa no se habló. Mi mamá era muy franca y clara, dice alguien más, qué chévere, qué lindo. Pero vemos que rápidamente, salvo que la tendencia cambie, mi mamá dice, sí se daba el tiempo, mi mamá se sentaba conmigo, no se hablaba, nos daba miedo preguntar, dice alguien más. Ah, se hablaba con miedo, era un tema prohibido. ¿Cómo nos deja eso a nosotros como padres y madres? Yo estuve en entendí sobre sexualidad cuando estuve en la facultad, dice, wow, ya grande, es que quizás pudo despejar algunas de estas dudas e inquietudes. ¿Dónde nos deja eso, queridos papás y mamás? Y gracias, de verdad aprecio muchísimo esa transparencia, esa honestidad, esa valentía, porque nos lleva a pensar, ¿dónde estoy yo ahora, como papá, como mamá? ¿Dónde estoy con respecto a no repetir esa historia, a no dejar que mi hijo, mi hija, aprenda cosas que quizás yo digo, ve, ya voy a agarrar el valor y para cuando agarres el valor ya un montón de gente en redes sociales que ni ama a tu hijo, ni le importa, ni le conoce, le metió un montón de basura en la cabeza. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que intervenir. Tus hijos te necesitan. Querido papá, mamá, tus hijos necesitan esas conversaciones frecuentes, respetuosas, honestas, con lenguaje apropiado, con los términos correctos, con la seguridad emocional y sobre todo con la cercanía de pensar, no estoy hablando de algo que me da asco, que me da vergüenza. No, hijo, es hermoso, pero si lo cuidas, si lo desarrollas con respecto al propósito que tiene. Ah, pero si no, sí, recuerdo eso, ¿no? Dice alguien, sí, nos reímos con honestidad porque lo escuchábamos, mi mamá decía que no me vendrás con el domingo 7. Yo hasta el día de hoy, muy honestamente, hablo con mi mamá, quien gracias a Dios y mi papá tuvieron sus momentos, hubiera preferido que fueran más, pero tuvieron algunos para hablar conmigo, por lo menos, espero que con mis hermanos también, sobre temas de sexualidad. Pero recuerdo a mi abuela siendo muy clara, a mi mamá repitiendo un par de veces, hijito, hijita, verán, no vendrán con el domingo 7, y yo nunca supe, nunca entendía a qué hacía referencia a eso, ¿no? O sea, dónde conectaba, qué es un domingo 7, cae la fecha, nunca lo entendí, porque esas expresiones dudosas, incompletas, no daban seguridad, no daban cercanía, daba miedo, como que era algo extraño que no debía mencionarse y no permitía una conversación honesta donde hubiera la oportunidad de hablarlo. Y algo que tenemos que entender es que la Biblia no se equivoca cuando dice que Dios hizo, Eclesiastés 3 lo dice, que Dios hizo hermoso todo a su tiempo.
cuando el tiempo de hablar de sexualidad es el correcto, de la forma correcta, es hermoso. Y cuando se ejecuta el nivel de contacto físico va aumentando y de intimidad va aumentando en una progresión que te lleva a que lo máximo de esa expresión maravillosa de la relación coito-sexual entre un hombre y una mujer se da en el contexto del matrimonio como algo sagrado y hermoso. Es la versión más bonita, es lo mejor que podría pasar, es lo más hermoso que puede ocurrir entre un hombre y una mujer. Pero una vez más, todo esto depende justamente de que sea en el tiempo correcto y en la forma correcta. Y lamentablemente no es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos está plagado hoy en día de pornografía auditiva. El reggaetón es en gran parte una pornografía auditiva. La cantidad y facilidad con la que los chicos hoy, el consumo promedio, la observación promedio de pornografía en nuestro país, dicen 10 años. Mi propia experiencia tristemente de dialogar con muchos chicos y jóvenes, tanto en el colegio como en experiencia pastoral, dice que son los 8 y varios colegas míos concuerdan. 8 años la edad, 9 años la edad promedio para que lamentablemente un chico o una chica ya haya visto pornografía. Y no la pornografía que veías tú cogiéndote una revista de adultos de tu papá o de tu mamá o en alguna casa de un tío, de los abuelos, donde quizás lamentablemente hubo algo así, y ver la imagen y curiosear un poco. No, estamos hablando de pornografía aberrante, explosiva, brutal, en el sentido de ser tosca, de ser burda, de literalmente ah, eh, de explotar a las personas como objeto. No estoy muy de acuerdo. Parte de esa conversación sobre la sexualidad es hablar sobre pureza y lo vamos a hablar en un momento. Pero claro, cuando hablamos de celibato, es decir, guardar tu cuerpo lejos de la interacción sexual hasta el matrimonio, que es hermosísimo, primero tenemos que ayudarles a nuestros hijos a tener estas conversaciones que les permitan entender su cuerpo. Jamás, por si acaso, y eso me uno a esta expresión y a este planteamiento, ni mi persona, ni Montevelo, está de acuerdo en enseñarles a los chicos que pueden o deben tener relaciones sexuales solo porque amen a alguien. No, no, no. Las relaciones coitosexuales son algo que Dios dice que en su mejor y mayor hermosa versión son aquellas que se ejecutan en lo sagrado del matrimonio. Claro está. Ahora, ¿cómo hablamos con nuestros hijos para que ellos puedan desear mantenerse puros y puras para llegar al matrimonio? Vamos a tratar de alcanzar a cubrir eso hoy día, si no lo vamos a completar mañana, pero es parte de este análisis que quiero que hagamos. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque de nuevo, la tendencia hoy en día es decirle a los chicos, no, mira, si tú amas a alguien, ya descubriste tu cuerpo, ya te tocaste y sentiste cosas, entonces dale, solo experimenta, ten sexo. Al fin y al cabo es solo parte de una experimentación, como si fuera mezclar Coca-Cola con limón y probar una bebida diferente. No, no lo es. Es mucho más delicado y más sensible porque tiene muchas más afectaciones, mucho más profundas de lo que muchos alcanzan a entender. Pero tenemos que ir entonces en este orden de entender cuáles son los procesos que debemos dialogar con nuestros hijos. Uno de ellos es replantear la forma y la manera en la que hablamos con ellos sobre la pubertad. La pubertad no es algo que le está pasando a tu hijo cuando entra en la adolescencia y está en todo este proceso de desarrollo, como si fuera una amenaza, un problema. Ay, hijito, es que ya entraste en la pubertad y es del diálogo que lamentablemente el tipo de discurso que yo veo muy a menudo, no lo juzgo, pero les animo a que lo replanteemos. Hablar de la pubertad como, uy, ya estás en la pubertad, uy, no, ya empezó a menstruar, uy, no, ya estás vos, verás que ya puedes tener hijos, verás que ya puedes dejar embarazada, como si fuera una amenaza, un peligro. No, 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 no es algo que está ocurriendo como un castigo, es algo que está ocurriendo como parte del desarrollo maravilloso y normal que Dios diseñó para el ser humano. Así es que tenemos que replantear la belleza y la riqueza de aquello que Dios nos dio. Pero para eso, entonces, necesitamos darle a nuestros hijos la genuina oportunidad de que de nuestra parte reciban guía. Por ejemplo, tener el valor de sentarnos, el coraje, el amor, la paciencia, la ternura, de sentarnos con nuestro hijo, nuestra hija de 13, 14, 15, 16, 17 años, 18 años y decirle, hijo, ¿qué preguntas tienes con respecto a la pubertad? ¿Te han hablado de eso? Si no fui yo, me disculpo, quiero hablarlo. Si has escuchado la expresión, quiero que estemos claros, ¿qué significa este proceso de desarrollo donde tu cuerpo va a cambiar, la forma de tu cuerpo, la velocidad en tu cuerpo, la voz de tu cuerpo, tu sexualidad va a desarrollarse? ¿Qué cambios en tu cuerpo te dan curiosidad? Atrévete a hacer esas preguntas. ¿Qué cambios te dan curiosidad? El otro día le hacía estas preguntas a Wawas de Elementary
Estábamos en un taller sobre sexualidad y fue una de las preguntas, chicos, varoncitos, los varones estaban con nosotros, solo varones, para hablar con un poquito más de tranquilidad y respeto también para las chicas que estaban en su espacio con las profesoras. Yo les decía, chicos, ¿qué cambios les dan curiosidad en términos de algo que ya su cuerpo va a experimentar y que ustedes ven quizás en sus amigos o sus compañeros o sus familiares o sus hermanos mayores? Y salieron preguntas muy bonitas. ¿Qué quisieras entender mejor sobre los cambios que los chicos o las chicas experimentan? ¿Qué quieres entender mejor, no para aprovecharte, sino para entender con respeto, con amor, con consideración? ¿Cómo puedo apoyarte mejor en esta etapa? ¿Necesitas que te compre más desodorante? ¿Quieres que vayamos y veamos qué tipo de toallas higiénicas son adecuadas para ti? ¿Quieres que vayamos, hija, donde un ginecólogo y te acompañemos? Por si acaso, aquí ya es donde necesitamos romper cualquier idea equivocada y ustedes pudieron ver la tendencia de, es que mamá es la que tiene que hablar de estas cosas. No, no, mamá habla de estas cosas, sobre todo con las chicas, pero bueno, con los hijos también, y papá solo menciona, cuidarás, no harás tonteras, verás que... No, 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 no. Si me disculpan, la Biblia dice que los hombres, los varones, los padres, somos los primeros en la obligación de asumir la responsabilidad de guiar a nuestras familias. Y disculpándome de cualquier percepción equivocada que pueda alguno de ustedes tener en relación a que eso suene machista, no, no lo es. No estoy diciendo que la voz del hombre valga más que la de la mujer. Estoy diciendo que delante de Dios el varón es el primer responsable. La mamá también lo es, pero el varón es el papá es el primer responsable del hogar y de los hijos. Parte de los grandes problemas que tenemos en el mundo actual es porque hemos construido un sistema que le quita esa responsabilidad a los varones y se la pasa completamente a las mamás, sin que el varón asuma la responsabilidad de ser padre y sentarse con su hijo o con su hija y con valor y amor, mirarle a los ojos y decirle, hijo, ¿qué preguntas tienes? ¿Dónde, cómo puedo ayudarte? ¿Qué cuestionamientos tienes? Vamos juntos. He hablado con papás varones que me dicen, no, David, no, yo de esas cosas, no, uy, es que no, ¿qué comprarle yo y toallas a mi hija? No, 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 sin a mi mujer, no, no, no. Rompe esa cobardía y atrévete a sentarte con tu hija y decirle, hija, te amo lo suficiente como para que me preocupe tu cuidado, que toallas necesitas que te compre cuando tengas una emergencia, quieres que tenga yo unas en mi auto. Si mamá tiene su auto y tenemos esta bendición, déjame tener unas para que si en algún momento estás en un apuro, yo pueda ser parte de quien te provea ese cuidado. Tener ese tipo de conversaciones son súper importantes, pero lamentablemente, una vez más, el mundo en el que vivimos plantea la pubertad como un accidente, como una especie de montaña rusa que estalla de golpe y nuestros hijos no pueden hacer mucho al respecto, cuando es algo que Dios diseñó de manera hermosa como parte del crecimiento humano. Es un proceso hormonal, biológico, emocional, físico y en muchas formas incluso espiritual en términos de cómo el hijo, la hija va entendiendo su propio cuerpo y su interacción con los demás. Y la idea es prepararle, que esto sea parte de su preparación hacia una adultez madura, responsable. Pero insisto, la cultura presenta esto como un caos, una vergüenza, un ridículo. Incluso películas muy lindas como Intensamente, la parte 2 presenta justamente esto, que la adolescencia a la que Riley entra, la pubertad a la que ella entra, está llena de emociones nuevas y un cuerpo cambiante y vergüenza y sensibilidades y confusión y pobrecita está ahí sin poder arreglarse. Am, Cuando la idea debería ser, ¿sabes qué? Papá y mamá están ahí, papá y mamá van a apoyarte, papá y mamá van a hablar contigo. Tienes esa libertad. La pubertad no es algo que le está pasando a tu hijo. La pubertad es algo que es parte de su desarrollo y los padres tenemos que tener, si no tenemos que desarrollar, si no la tenemos que desarrollar la capacidad de con serenidad, con amor, explicar los cambios del cuerpo, el crecimiento, la higiene, el acné, la menstruación, los cambios de voz, del desarrollo corporal, las nuevas emociones, la atracción, los estímulos que van a empezar a experimentar, el cansancio, la irritabilidad, el hambre, el sueño, el mayor respeto necesario por la privacidad de su cuerpo, por la cobertura, por el pudor que ellos necesitan desarrollar para no terminar creyendo que OnlyFans es un emprendimiento o que vender sus cuerpos semidesnudos, sean hombres o mujeres, porque es lo que termina siendo. Así digan, no, es que yo me expongo porque tengo el cuerpazo en Instagram, en TikTok. Es venderte por seguidores, por likes, por views y termina siendo una forma en la que tu hijo, tu hija piensa que la prostitución es algo bueno.
Así es que la pubertad y los cambios en tu hijo o tu hija no son algo que debería producirle vergüenza, aunque naturalmente la genere por cambios que no siempre logra entender, pero jamás y nunca debería producir vergüenza en nosotros como padres al momento de hablar sobre eso. Quiero ponerles algo en el chat y es una recomendación. Estuve meditando, orando y pensando qué podía compartir con ustedes que les sirva. Quisiera ponerles, si tú tienes a tu hijo, a tu hija, y piensas, David, ¿cómo podría yo entablar esta conversación? ¿Qué tal si la pones así? ¿Qué tal si le escribes a tu hijo, a tu hija, perdón, le escribes, le dices, yo le estoy escribiendo, lo estoy poniendo ahí en el chat. Algo sencillo, hijo, hija, estás en una etapa donde el cambio será parte de tu vida, tu cuerpo, tus emociones y tu forma de ver a otros pueden y van a empezar a cambiar. Eso puede sentirse extraño, pero no es malo. Dios diseñó tu cuerpo con un propósito. Y quisiera animarles a que ustedes puedan sacarlo del chat de esta reunión y meditarlo y pensar, ok, gracias David, esta es una forma en la que puede ser sugerible una conversación, un acercamiento, una intencionalidad en mi diálogo con mi hijo, mi hija, y abrir este espacio. Realmente, ¿qué preguntas tienes? ¿Qué cambios te causan curiosidad? ¿Cómo puedo apoyarte? Porque esa conversación adecuada, aunque nos dé vergüenza, es lo que nos va a llevar a lo que un papito amablemente ya planteaba y muy necesario, la conversación sobre la pureza y el cuidado de sus propios cuerpos. ¿Cómo van a cuidar algo que no logran entender? Si lo entienden mejor, lo cuidan mejor. Hijo, hija, mira, yo recuerdo una experiencia muy bonita. Estábamos en una actividad de familias y vi a este padre muy amorosamente. Fue muy bonito. Había un espacio de piscina, su hijita estaba entrando en la adolescencia y obviamente su gusto empezó a crecer, quizás la niña no estaba tan consciente de aquello y claro, estaba emocionada por entrar a la piscina y jugar con los otros chicos y todo y el papá le dijo, hija, ve a cambiarte y la hija dijo, no, pa, estoy bien así, voy a lanzarme a la piscina. El papá le dijo que no, y no, sí, pa, están todos saltando, y ella saltó, claro, se lanzó a la piscina y recuerdo que al momento de salir notó que los chicos regresaban a ver porque, claro, el tipo de brasier que estaba usando se transparentó por el agua. Y recuerdo rápidamente este padre acercarse de manera muy amorosa y respetuosa hacia su hija con una toalla, le cogió, le abrazó y lo tuve suficientemente cerca como para decir, hija, recuerda, por eso te decía, ah, mereces el respeto de tu cuerpo y es mejor que te cambies, así no te vas a sentir expuesta de una forma que invada tu intimidad. Y la chica reaccionó y le dijo, sí, papito, perdón, gracias. Y fue una conversación muy bonita porque el papá no se enojó, no se molestó, entendió que sí, era una niña que quizás no estaba consciente de este pequeño cambio en su cuerpo, al menos no de lo que significaba para los adolescentes alrededor con las hormonas alborotadas. En cuanto a la atracción que iba a producir, pero él le ayudó a ella a no pasar vergüenza, pero sí a entender la necesidad de entonces tener mayor cuidado al momento de correr el riesgo de que su cuerpito se vea expuesto. Entonces, cuando hablamos de pureza en cuanto a la sexualidad, no estamos hablando solo de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que cuando hablamos de pureza, es aprender a honrar, enseñarle a nuestros hijos, quizás algo que no nos enseñaron, honrar a Dios con nuestros cuerpos. Hoy hay mucha gente religiosa que dice, sí, yo honro a Dios con mis palabras, honro a Dios con mi espíritu, honro a Dios con mi alabanza, con lo que sea, pero a veces olvidamos que Dios nos dio un cuerpo para que le honremos con este cuerpo. De hecho, la Biblia dice que por eso, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, algo que podemos y sabemos como una verdad maravillosa es que nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo porque hemos sido purificados por Cristo al pedirle perdón por nuestros pecados y recibir su perdón, y que la marca de ese perdón es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, a vivir en nosotros como creyentes, y nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. Tú podrás decir, ay, David, esas son cosas religiosas. Está bien, si no lo entiendes, no hay problema. Pero entiendes la hermosa analogía que es que Dios diga que el cuerpo es algo tan sagrado y tan hermoso cuando es puro por la sangre de Cristo, que el Espíritu mismo de Dios viene a morar en él. Entonces, al enseñarle a mi hijo, a mi hija sobre pureza, no estoy hablando solo con él o con ella de hijito, no harás tonteras, no vendrás con el domingo 7, no andarás ahí teniendo relaciones sexuales, cuídate o espera hasta el matrimonio, sino hijo, aprende a honrar a Dios con tu cuerpo, con los deseos, con la imaginación, con las relaciones y las decisiones que vayas tomando con respecto a cómo usar tu cuerpo para interactuar con otras personas.
Y en nuestro mundo, tristemente corrompido, Primera de Corintios capítulo 6, verso 18, dice, huyan de la inmoralidad sexual, justamente, y lo plantea ahí diciendo, porque sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Una vida de pureza, para quien quizás lamentablemente esté escuchando esto y diga, uy, David, pero eso suena a que estás diciendo que, uy, mi hijo, mi hija, pues va a tener que limitarse en su vida. No, no, la genuina pureza es libertad. Cuando lo entiendes correctamente, la genuina pureza es libertad, porque guardas lo más preciado de tu cuerpo, la intimidad sexual, lejos de la corrupción, la manipulación o el daño que las tendencias de este mundo pueden producir. Y si no me crees, revisa de nuevo tu propia vida o la vida de aquellos que lamentablemente han pasado por situaciones donde su cuerpo dejó de ser tan sagrado como hubieran querido, porque lamentablemente enfrentaron una situación donde fueron forzados o cedieron ante la presión de dejar de guardar esa pureza. Cuando uno entiende la pureza como algo maravilloso, porque mi cuerpo honra a Dios, ya no es una prisión que me impide hacer cosas, es la libertad de guardarme para usar mi cuerpo con un propósito, la libertad para entender que mis deseos funcionan mejor cuando están bajo la mirada de Dios y lo sujeto a la sabiduría y al amor de Él, libertad para hacer preguntas sin vergüenza, porque he guardado mi cuerpo de manera que no me avergüenza preguntar porque he reducido la cantidad de errores que he cometido alrededor de eso. Libertad para buscar lo mejor de Dios para mi vida, y eso incluyó lo mejor de Dios para mi cuerpo. Libertad para honrar con mi cuerpo a Dios y honrar el cuerpo de otros al entender la forma y el momento correcto de manejar mi sexualidad de manera pura y responsable. Así es que la pureza no es el fin en sí mismo. Es la preparación para adorar a Dios con todo lo que somos, incluido nuestro cuerpo. La idea no es solo hijo, hija, ve, no harás tonteras, no te quedarás embarazado, no andarás acostándote con cualquiera. De nuevo, solo, bueno, si vas a tener relaciones con alguien, asegúrate de que le ames. Por Dios, seamos honestos. Hay personas adultas que tú y yo conocemos que en su vida adulta no han logrado todavía completar el concepto adecuado de lo que amar es. Como el compromiso que significa la entrega, que significa el sacrificio, que significa comprometerte al bien de otro por encima del tuyo en amor. ¿Cómo lo va a saber de manera cabal y adecuada un niño o una niña de 13 años, 15 años, 18 años? No entiende todavía lo que es el amor, al menos no en su versión madura y completa, así es que no es razón ni excusa ni justificación para entrar en una vida sexualmente activa. Por eso la pureza no es el fin en sí mismo, sino es la preparación para adorar a Dios con todo lo que somos. Y Dios no prohíbe la sexualidad, por si acaso. David, es que hoy desde la perspectiva cristiana todo está prohibido en la sexualidad. No, 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 no. Dios no prohíbe la sexualidad porque sea mala, la protege porque es buena, poderosa y sagrada. Lo que Dios busca es que vivamos una sexualidad segura, protegida, con propósito, con sentido, que sea sagrada. Hay personas que hoy en día consideran su celular más sagrado que sus propios cuerpos. Le ponen protectores a sus teléfonos para que no se dañen y micas en la pantalla para que no se rayen, pero exponen sus propios cuerpos sin ningún reparo, con completa o parcial desnudez. Así es que no es algo que nosotros podamos, y espero, am, podríamos desear que esté en la mente o el corazón de nuestros hijos. Ahí me permito compartir otras palabras que meditando mucho escribí para que les puedan servir como una pequeña referencia al momento de hablar con tu hijo o tu hija ya grande o más grandecito por lo menos sobre esto. Hijo, hija, Dios diseñó la sexualidad como algo bueno, hermoso y poderoso, pero precisamente porque es bueno, debe vivirse dentro del diseño de Dios, porque es poderoso y puede afectar mucho la vida de alguien, debe vivirse dentro del propósito de Dios. Y puedes seguir leyendo, te animo, quizás en un tiempo posterior, para que tú puedas analizar si esta es una forma en la que quizás puedo yo ayudarte a, a mejorar ese diálogo con tu hijo o tu hija alrededor de su sexualidad y que eso anime a una conversación más profunda. Hijo, hija, ¿qué sabes o qué has escuchado sobre el sexo? ¿Cómo percibes el desarrollo de tu sexualidad? ¿Qué entiendes sobre el diseño de Dios para la sexualidad? Porque si no hacemos preguntas, ¿cómo sabemos si ellos tienen o no la respuesta correcta? ¿Qué crees que significa honrar tu cuerpo? Me has escuchado decirlo, si no debo decírtelo, debes honrar tu cuerpo. ¿Eres pudoroso con tu cuerpo? ¿Guardas tu cuerpo para que sea una herramienta
herramienta que Dios también use para su gloria y su propósito? ¿Cómo puedo ayudarte a elegir lo mejor de Dios para el desarrollo saludable de tu sexualidad en esta etapa donde sé que sí va a haber un montón de presión social? Algo que tenemos que asumir también con una verdad, queridos papás y mamás, es que la presión alrededor de la sexualidad para nuestros hijos hoy en día es abrumadora. Ni bien llegan a los 10, 11, 12 años y ya empieza una presión abrumadoramente intencional de entrar en actividades sexualmente explícitas, directas, no medidas. Y tienes que hablar con tus hijos sobre eso, sobre qué significa la presión social, ya no solo con cosas como el alcohol o las drogas, sino en cuanto a su sexualidad. ¿Dónde son los límites y el consentimiento que deben estar claros en el momento que vayas a interactuar con otras personas o incluso con tu propio cuerpo? Ah, porque aquí, una vez más, necesitamos entender y plantear con claridad que Dios diseñó al ser humano a su propia imagen. Así es que en esta imagen nos hizo con límites y limitaciones, con propósito y un sentido. Y uno de ellos es entender que si Dios creó a las personas, a todos los seres humanos, a su imagen y semejanza, entonces las personas no son objetos. Las personas no son cosas para usarse para tu satisfacción, sea en una revista, sea en una imagen, sea en un video, sea en un posteo. Tú no puedes usar a las personas para tu satisfacción. Lo menciono porque tristemente en la cultura actual, una de las cosas que se asume como completamente normal e incluso adecuada es la masturbación. Ah, no, que las personas se masturben, que los chicos, las chicas se masturben es normal, es más, no, hay algo que tienen que hacer. Y de nuevo, la pregunta es, ¿y cómo mides que es normal? ¿Cómo mides que es saludable? ¿Cómo mides que es correcto en términos incluso de cantidad? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Hijo, hija, ¿sabes qué? Bueno, la masturbación, por cierto, no es mala, siempre y cuando no lo hagas mucho. ¿Qué no es mucho? ¿Cuánto no es mucho? ¿Le vas a decir a tu hijo, a tu hija que no se masturbe más de una vez al día, más de 2 veces al día, más de 5 veces, 6 veces, 7 veces a la semana? ¿Cuánto es mucho? Si lógicamente tendríamos que asumir que triste, pero cierto, en el 99%, para no usar un 100, de las veces la masturbación va a estar acompañada por pornografía, lo que va en contra justamente de lo que estoy mencionando. Las personas no son objetos. No tiene la persona por qué verse invadida y perder la dignidad. Lógico, y esta es parte de esta tergiversación. Vamos a hablar un poco más adelante, espero entre día y mañana, un poco más sobre este tema de la identidad y cómo las tendencias actuales, incluso por moda, les empujan a los chicos a no poder ser normales diciendo, ¿sabes qué? Yo soy hombre o soy mujer, sino tener que ser algo más, o incluso en sus tendencias, inclinaciones sexuales, no pueden decir, ¿sabes qué? Yo soy heterosexual, aunque la palabra sea moderna y la Biblia ni siquiera la contempla porque no existía en aquella época y el Señor Jesús dijo, eres hombre, eres mujer, no había falta de explicar nada más porque esa era la versión saludable y más noble. Los chicos hoy en día ven toda esta tergiversación porque lamentablemente es parte de, ve, tengo que ser algo más para que me quieran, para llamar la atención, para ser parte de algo, porque todos son bi, son pan, son transexuales, entonces yo no puedo quedarme solo en lo normal. Y yo he hablado con muchos chicos que lamentablemente sienten esa presión, pero les lleva una vez más a ver su cuerpo y su sexualidad como un objeto que debería ser ajustado a una realidad que les haga ganar apreciación, aunque sea una apreciación basura. Ah, y por eso tienen que estar claros los límites y tenemos que hablar con nuestros hijos con respecto al consentimiento. Hijo, hija, nadie puede forzarte a hacer cosas. Y aquí les digo algo muy en serio. Hoy en día hay una tendencia muy fuerte, hay dentro de, por ejemplo, las relaciones entre los adolescentes, estos momentos en los que las interacciones físicas se vuelven un poco más intensas, más cercanas, los amigos se abrazan, las chicas se toman de la mano. Y tú puedes retroceder en el tiempo y hubo una época en la que si una chica con adolescente con otra chica se tomaban de la mano, no veías esta tendencia automática y esta inclinación preocupante de decir, chicas, creo que son lesbianas. No, muchas veces las chicas, las niñas se tomaban de la mano y se veía como algo relativamente normal, natural y afectuoso entre amigas. Pero hoy en día, y no lo estoy diciendo de chiste, lo digo muy en serio, hoy en día la tergiversación de la visión de la sexualidad por parte de la cultura popular, que les convierte a nuestros hijos en presas de eso, es incluso satanizar y sexualizar
Y satanizar no me refiero como algo malo, sino que literalmente lo distorsionan, por eso uso la palabra satanizar. Y sexualizar incluso esas amistades significativas, donde una chica tiene una mejor amiga con la que se siente conectada, que es una persona especial en su vida, un chico tiene un mejor amigo con el que son súper panas, se llevan súper bien, y lo siguiente triste que vas a escuchar es algunas personas a su alrededor diciendo, ah, es que vos le quieres, ah, es que a vos te gusta. No, no, no. Hemos perdido, ellos están perdiendo incluso la riqueza y el derecho de tener un amigo o una amiga significativo de su mismo sexo, que no necesariamente tiene que ver con una inclinación sexual a ser lesbiana o a ser homosexual. No, tiene que ver con el desarrollo natural de afectos y aprecios de personas que se vuelven importantes en su círculo de amigos o amigas y que son especiales en términos de, ve, eres una amiga especial, eres un amigo especial, siempre vamos a ser amigos, siempre vamos a ser panas, siempre vamos a ser amigas, siempre vamos a estar juntas. Y en lugar de permitir que la idealización natural de esas relaciones fuertes y significativas se dé sin esa inclinación sexual, hoy ingresa este factor sexualizado por parte de incluso bromas y chistes alrededor y empuja a que muchas de estas chicas digan, ah, entonces debe ser. Yo he hablado con muchas chicas que me dicen, creo que mi amiga me gusta porque mis amigos dicen que nos tomamos de la mano y siempre estamos cerca y jugamos, entonces fijo somos lesbianas, fijo somos bisexuales mínimo y por eso deberíamos ser pareja. Y ya estoy empezando a dudar porque no lo sé, quizás tengan razón. Tu hijo, tu hija tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? No te metas en mi sexualidad. No quiero bromas, no quiero chistes, no quiero sugerencias. Tengo derecho a decir no. Tengo derecho a cambiar de opinión en relación a cualquier actividad sexual. Si un chico o una chica están teniendo relaciones sexuales, quizás fue porque lamentablemente uno de los dos no sintió la confianza o el valor de poder decir, ¿sabes qué? No. Y no me refiero solo a las mujeres no son las únicas que tienen que aprender a decir no, hijita, por Dios aprenderás a decir no, mijito, vos si escuchas del no, no, el varón también tiene derecho a decir, ¿sabes qué? No. Yo he conversado con muchos chicos, adolescentes que me han dicho, mire, mister, yo no quería tener relaciones sexuales con ella, realmente no me sentía listo, realmente ni siquiera estaba seguro de que ella me gustara tanto, pero estábamos en su casa, ella empezó a tocarme, y yo pues ya me emocioné, me excité, sufrí una erección y ya nada, seguimos, pero yo no estoy seguro. Eso en el caso inverso se hubiera considerado una violación. Así es que los varones también tienen derecho a decir no. Y tú como papá, mamá, tienes que enseñarle a tu hijo, hijo, no necesitas seguir tus impulsos y tus instintos y simplemente porque tu cuerpo fue estimulado y es un poco más obvio que sufriste una erección, tienes que ceder y empezar a tener intimidad sexual con tu novia, con una amiga o simplemente porque pasó y estaba en el calor del momento. Tienes derecho a decir no. Y aunque se estén besuqueando y toqueando, si tú ves que no es lo correcto, porque no es correcto y te entra esta convicción en ese momento, gracias a Dios, tienes derecho a cambiar de opinión y decir, sabes que lo siento, parecía que íbamos a tener intimidad sexual, pero no, no, no es el momento, no lo quiero, no, no voy a seguir. Y nadie tiene por qué presionarles. Aunque entren en una vida sexualmente activa o que crean que tienen una inclinación cuando probablemente no sea así, simplemente sea parte de su inquietud normal en su desarrollo. Y ellos tampoco deben presionar a otros. Y aquí, papá, mamá, te animo. Sé honesto y habla con tu hijo. Hijo, no te metas en la vida sexual de otros. No bromas, no chistes, no le sugieras, no le digas, no quiero nada de esas bromas. Quizás nunca las has dicho y si es así, qué chévere, pero si lo has dicho, nunca más lo vuelvas a hacer. No te burles ni hagas bromas de que porque dos amigas tuyas están de la mano, ah, ya se gustan, ah, ay, ver un besito. No, no hagas esas cosas, hijo. No hagas esas cosas, hijas. No presiones a otros a hacer nada con sus cuerpos solo porque a ti te da curiosidad. Respeta tu cuerpo y respeta el de otros, no lo hables. El amor al prójimo genuino, del que tanto el mundo en el que vivimos se jacta, porque incluso cuando hablamos de fe, yo he escuchado a muchas personas decirme, pero David, ustedes los cristianos deberían saber cuál es el mandamiento más importante. Dios dijo muy claro, Jesús lo dijo, amar al prójimo. No, lo siento, ese no es el mandamiento más importante. Jesús fue muy claro, el primero y más importante de los mandamientos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso incluye lo físico. Amo a Dios incluso con mi cuerpo, guardándolo y cuidándolo de la forma correcta. Y el segundo mandamiento solo puede vivirse completa y adecuadamente a la luz del primero. Solo si amo a Dios con todo mi corazón y entiendo quién es Él y entiendo quién me hizo a mí ser, entonces puedo amar a otros con la dignidad, el derecho, el respeto y la sabiduría con la que Dios me ama a mí. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, queridos padres. Si es que su Espíritu Santo está en ti, si no, pídeselo. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio.
Y si nos ha dado eso para poder medirnos y no ceder frente a tentaciones en nuestra sexualidad, es lo mismo que tenemos que enseñarle a nuestro hijo o nuestra hija, que ellos pueden y deben ser capaces de autorregular sus impulsos para decir no tantas veces como sea necesario, decir las cosas como son cuando haya que hablarlas, y ellos tienen el derecho de poder hacer eso. Tienes que sentarte con tu hijo o tu hija en una época donde lamentablemente es tristemente fácil no solo que entren en actividad sexual, sino que alguien les filme, les tome una foto y haga de eso un chiste. Les escribo aquí otra frase, otro pensamiento que me permití escribir para compartirlo con ustedes. Am, Hijo, tienes el derecho a decir que sí o no con respecto a cualquier interacción con tu cuerpo. Si no quieres que alguien te abrace, tienes derecho a decir que no. Si no quieres que alguien te acaricie la cara, tienes derecho a decir que no. Si no quieres que alguien se haga el chistoso y te está robando un beso, tienes derecho a decir que no. Si te quitas la ropa y te dicen, ay, qué bien te ves, te tomo una foto, tienes derecho a decir no. No me refiero desnudo, no me quito la chaqueta y no sé, la guagua está usando una pupera. No tiene por qué nadie tomarle una foto, ella no tiene por qué verse expuesta, tiene todo el derecho a decir, no, mira, como yo me vista, es asunto mío y de mis padres y no tienes permiso para tomarme una foto o un video solo porque a ti te parece agradable, bonito mi cuerpo. Mi cuerpo es mío, tú no tienes derecho a tomar fotos o videos de mi cuerpo y menos aún sin mi permiso. Todas estas cosas empiezan a cruzar los límites que lamentablemente afectan a los chicos en el desarrollo saludable de su sexualidad. Vamos cerrando en los últimos 2 o 3 minutos que nos quedan y quiero compartirles que el día de mañana avanzaremos un poco más hacia el tema de la pornografía y la distorsión de la sexualidad por los medios digitales, hablar sobre identidad y parte de eso, lamentablemente, esta conexión forzosa que hoy en día se impone de la identidad con la sexualidad. Es parte de nuestra identidad, pero no es toda nuestra identidad. Cómo establecer en nuestros hijos que probablemente ya están en la edad de querer con mayor libertad e insistencia tener novio o novia, los parámetros saludables y adecuados y qué podemos hacer para ayudarles a encontrar restauración si es que lamentablemente ya han cruzado ciertas líneas que están empezando a generar estragos, dolor o incluso vergüenza en su sexualidad, no porque ellos merezcan esa vergüenza, sino porque pasaron cosas o están pasando cosas que han roto el respeto que ellos le deben a Dios y a sí mismos. Así es que mañana vamos a hablar un poco más sobre esto. Quiero animarles a que el día de mañana estén incluso un poco más dispuestos a escribir en el chat gracias por lo que hicieron hoy. Vamos a participar un poco más. Hoy quería abrir un poco el tema para que esté en nuestra mente y nuestro corazón con la perspectiva no de, ay, qué incómodo que es, sino de qué necesario que es. Qué necesario es que como padres estemos, si no listos, por lo menos dispuestos a con ternura, amor y claridad hablar con nuestros hijos o hijas sobre su sexualidad como parte natural y adecuada de su desarrollo integral, con las personas maravillosas que Dios está formando en ellos para que sean. Señor y buen Dios, gracias por este tiempo, gracias por estos papás, gracias por su honestidad, por compartir sus ideas, sus inquietudes y sus dificultades. Permite, Señor, que sigamos encontrando sabiduría, no solo en el diálogo, sino en tu palabra, en tu sabiduría, en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser valientes como padres, a que no haya en nosotros un espíritu de cobardía, sino como tu palabra lo promete, uno de poder, amor y dominio propio para poder atrevernos a plantear estas conversaciones con nuestros hijos e hijas y amarles hablando y guiando su sexualidad.